las ocasiones en que los países latinoamericanos y del Caribe, en días de intensas y productivas reuniones, significativa conclusión en la adopción del documento final. Este documento refleja el común de los países hoy aquí representados, abordar de forma integral, equilibrada, amplia, ciencia científica y del problema mundial de las drogas, sus causas estructurales. Señores presidentes, quisiera resaltar en este momento para la región han sido las ocasiones en que los países y del Caribe en el 2024, así como otros escenarios de alto nivel que sea necesario convocar en nuestra región y propiciar, a partir de la reflexión colectiva, la convocatoria de una cumbre internacional sobre drogas a nivel de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Señoras presidentes, les hago entrega de este documento final de Santiago de Cali para que avancemos juntos en la construcción de una voz latinoamericana y caribeña. No tengo dudas de que este será el inicio de un proceso verdaderamente significativo, cuyo impacto positivo se sentirá con el tiempo en toda la región. Finalmente, quiero hacer propicia la oportunidad para transmitir a todas las delegaciones nuestro más sincero agradecimiento por su respuesta ante el llamado realizado por el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de México, y sobre todo por su voluntad y compromiso con el trabajo adelantado esta semana en Santiago de Cali. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. A continuación escucharemos a la señora secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Distinguidos presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, estimado canciller Leiva, colegas, amigos y amigas, México reconoce y agradece el esfuerzo de todas las delegaciones participantes para lograr este documento final y las ricas contribuciones que han hecho. Lo mismo para las organizaciones de la sociedad civil y de las Naciones Unidas. Gracias al pueblo y gobierno de Colombia y a las autoridades de Santiago de Cali por su generosa anfitrionía. Permítanme destacar los 10 puntos de este documento que hoy acordamos. Primero, se reconoce el valor de las convenciones internacionales en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su tráfico. Segundo, se analizaron los acuerdos en los últimos encuentros internacionales y ver cómo se pueden ajustar a las nuevas prioridades. Tercero, se reitera la necesidad de contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de las drogas y las causas estructurales, primarias, de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia. Dar prioridad al desarrollo, con énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con proyectos de vida sostenibles y viables, acordes con las realidades de nuestros países. Fortalecer los factores de protección comunitaria, pero sobre todo lograr el tránsito hacia actividades lícitas, sin renunciar al compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas. Cuarto, se trata de cambiar el paradigma, reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas y identificando cuáles son los temas que debemos abordar con un nuevo paradigma. Se trata de implementar políticas para reducir la demanda a través de prevención universal, selectiva e indicada, con atención a la salud mental, a sus adicciones, a la intervención temprana, al tratamiento, a la atención, la rehabilitación, la recuperación y, sobre todo, afinar nuestros programas educativos con campañas donde participen los propios jóvenes. Muy importante para todos y para México en particular, romper los nefastos vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada transnacional y especialmente el tráfico de armas de fuego y municiones, que son la otra cara de la moneda de la delincuencia. Y la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y la corrupción.
Por supuesto, el medio ambiente, porque fíjense que por cada kilogramo de metanfetamina se generan 10 kilos de residuos químicos. Entonces se trata, el noveno punto es esencial contar con la comunidad internacional, pero denunciamos la estigmatización de nuestros campesinos y nuestros migrantes. No son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades. Finalmente destaco que se acordó crear un grupo de trabajo de seguimiento integrado por todos los estados de la región con el fin de avanzar en una construcción reflexiva y ajustada a las realidades de cada país para abordar el problema mundial de las drogas sobre la base de este documento y ojalá crear una alianza latinoamericana antinarcóticos como lo sugirió Bolivia. Se trata de construir una visión común a partir de las reflexiones de este grupo y llegar, por cierto, a la Cumbre Internacional de Drogas en 2025 con una visión común. Y termino parafraseando al colombiano más mexicano, Gabriel García Márquez, porque en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en 1982 dijo: la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Por ello, México y Colombia nos esmeramos por construir un entendimiento, una visión progresista y acciones netamente latinoamericanas y caribeñas sobre esta problemática. Muchas gracias. Con un caluroso saludo al pueblo mexicano, a continuación damos paso a las palabras del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, participantes de esta conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Celebramos esta iniciativa del presidente Gustavo Petro y coincidimos con las conclusiones de este encuentro, de esta conferencia. Solo voy a referirme a asuntos de carácter general y al final quiero puntualizar sobre lo que trata el documento que se va a suscribir de manera conjunta. Pienso que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas. Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad, para enfrentar el problema de la violencia. Hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo. También fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Tenemos
que utilizar toda la reserva de valores que hemos heredado de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestra América. Eso está ahí. Por esas culturas nos hemos salvado ante pandemias y terremotos e inundaciones y malos gobiernos y corrupción y otras calamidades. ¿Qué es lo que nos saca siempre adelante? Nuestras culturas, nuestro pasado, nuestras grandes civilizaciones. Con todo respeto, esto no viene de hace 500 años y no nos trajeron la civilización. Ya en todos nuestros pueblos habían florecido grandes culturas con mucho desarrollo en todos los campos de la vida pública. Entonces, fortalecer lo que somos, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Imagínense la ventaja que tenemos de que nuestras familias son muy fraternas, muy unidas. Y esto viene de lejos. No es de que, como en otros pueblos, lo digo con todo respeto, los jóvenes llegan a la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Aquí no es así. Por eso hasta abusan y se quedan más de la cuenta. Pero son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. ¿Qué hacen los jóvenes solos? ¿Qué no es importante el amor en la familia, el apapacho? Entonces, tenemos que fortalecer eso y también contrarrestar el consumismo, el modelo materialista, el lujo barato, entender que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. De modo que tenemos que fortalecer todos estos valores y enfrentar el modelo que han venido imponiendo, individualista, que no nos ayuda en nada. Pienso que, aunque no sea un problema nuestro propiamente, o que no nos afecte de manera directa, tenemos la obligación moral y por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos. Es una pandemia que están enfrentando. No es un asunto nada más
cuantitativo, no es decir, pierden la vida 100,000 jóvenes cada año por el consumo del fentanilo, y dar la espalda y decir, a nosotros no nos importa. Tenemos que actuar con humanismo y entender que, independientemente de nuestras diferencias, por encima de banderías partidistas y de posturas ideológicas, están los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida y ayudar en todo lo que podamos. Desde luego, hacerlo con respeto a nuestras soberanías y también buscando que se procure atender ese problema de fondo, porque no es eliminar el fentanilo. Si hay consumo, es que algo anda mal en esa sociedad, porque puede desaparecer el fentanilo y va a surgir otra sustancia igual de dañina o peor. Puntualmente diría algunas cosas para terminar. Que nosotros procuremos con inversiones propias y también con inversión de organismos financieros internacionales, apoyar más la actividad productiva del campo en nuestros países, para sustituir la siembra de marihuana, de amapola, de cocaína, por la siembra de maíz, de frijol, de cacao, de café, frutales y miles de millones de árboles frutales y maderables, con el propósito también de cuidar nuestra naturaleza. Nosotros tenemos en México un programa que se llama Sembrando Vida. Estamos apoyando de manera directa con empleo permanente a 440,000 productores que se les entrega un subsidio para que cultiven sus parcelas, sean ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, y que siembren árboles frutales, maderables, ya en más de 1 millón de hectáreas. Esto podría hacerse para recuperar la selva tropical y como un plan de reforestación. Significa también dar empleo, ocupación. Lo segundo, no permitir nunca más el saqueo de los recursos naturales de nuestros países. Más que una pandemia, una peste, es la corrupción. Y hay que desterrarla.
en el caso nuestro, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la oligarquía. Promover el desarrollo con bienestar. Nosotros decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle preferencia a los pobres, a los más necesitados. 4, evitar la desintegración familiar. La familia es la institución de seguridad social más importante que tenemos. En la izquierda hemos cometido el error de dejar el tema de la familia a la derecha, al conservadurismo, y nosotros nos ocupamos de lo comunitario, de lo colectivo, de lo social. No, tenemos que comenzar todas nuestras acciones pensando en una sociedad mejor desde las familias. Y lo otro que es también básico, atender a los jóvenes. En el caso de nuestro país es muy vergonzoso que nunca se hizo nada por los jóvenes. Lo más destacado fue que en el sexenio pasado se acuñó la frase discriminatoria de llamarle a los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora es distinto. Ahora se está atendiendo a los jóvenes. Solo un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, está atendiendo a 2.600.000 jóvenes. Los que ya no tienen opciones de estudio, de trabajo, se les contrata y trabajan como aprendices en empresas, en talleres, en el campo. Y es tan importante el programa que el 65% de los que reciben esta formación se quedan a trabajar ya de manera permanente, los contratan en las mismas empresas. ¿Qué hacemos con esto también? Es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia, que no enganchen a los jóvenes, que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, de modo que esto debe tomarse en cuenta. Ya dije y repito, hacer ver por todos los medios que solamente lo barato se compra con el dinero, como diría el poeta, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Nada de el modelo de las series famosas, de las muchachas y los muchachos guapos, y de las residencias, y de los carros de lujo. Hay que mostrar la otra cara de la moneda, como el que consume fentanilo pierde la vida en 6 meses y se quedan chimuelos y andan como zombies,
pero de eso no se habla ni se difunde nada en los medios de comunicación convencionales. Todo lo pintan color de rosa. Entonces, sí es importante informar. Y para el caso nuestro, para el caso de nuestros países, orientar mucho. Porque imaginemos si aumenta el consumo de fentanilo en nuestros países. Sería terrible. Entonces, sí hay que prevenir y hay que orientar mucho. Por último, el presidente Petro lo sabe muy bien y lo aplica. No debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra. Yo celebro estar aquí en Colombia. La verdad que escribí un texto para leerlo, pero lo voy a hacer después en una rueda de prensa. Estuvimos platicando, presidente Petro. Es nuestro hermano, nuestro compañero, el presidente Petro, y fue una bendición para Colombia el tener a este presidente. Aunque lo voy a decir al rato, me voy a repetir. Ayer me comentaban de que antes en Colombia se decía que la oligarquía se creía inglesa, que la izquierda de Colombia se sentía franceses, pero que el pueblo de Colombia se sentía mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Y que el pueblo mexicano se sienta colombiano y que todos nos sentimos latinoamericanos, que es el objetivo de esta conferencia. La latinoamericanidad. Y del Caribe, que no es latina, y de los pueblos afros, que no son latinos, y de los pueblos indígenas, que tampoco son latinos. Esa es nuestra diversidad. Americanos, sí. Y somos americanos. En esa diversidad que es tan fundamental, tengo que hacer aquí el saludo protocolario y se me había olvidado. Tengo que agradecerle a usted, señor presidente, compañero presidente. Mañana estaremos donde asesinaron a un compañero presidente. Tengo que agradecerle por la hospitalidad que México va a otorgar al quinto ciclo que se va a realizar en el mes de noviembre en el diálogo de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esperemos, ha venido avanzando con pasos ciertos como nunca había ocurrido el proceso de paz entre el Estado, la sociedad y el ELN. Y esperemos que con su hospitalidad demos aún pasos todavía mayores en un tema que tiene que ver con la paz de Colombia.
que en el fondo es también la paz de América Latina y en cierta forma del mundo, porque hacemos parte de este planeta. Y tema que, si lo miro desde la perspectiva de la paz, tiene que ver con este tema que estamos aquí dialogando y discutiendo. Le agradezco al gobierno mexicano su presencia aquí, a Andrés Manuel López Obrador, a su delegación, a los ministros, ministras de Relaciones Exteriores, embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, observadores internacionales y delegaciones de los países que nos acompañan, el gobernador del departamento del Valle encargado, José Fernando Gil, el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, aquí presente, los medios de comunicación nacionales e internacionales. A todos los presentes, han participado 17 países a ese nivel, participantes, y hay 10 países más que han sido observadores de este evento. Este evento que con el presidente Andrés Manuel López planificamos un poco, ideamos en México, cuando fui allí en la visita, tiene un propósito. Yo soy un poco más afanado en conseguir los propósitos, y estos temas tendrán mucho más largo aliento que incluso nuestra propia existencia. Pero tiene un propósito, y es que América Latina hable por sí misma y no repita los discursos oficiales del poder mundial. En este tema específico, que podamos, a partir, porque hemos vivido la experiencia, la estamos viviendo, de estos 50 años en el caso de Colombia, que es por donde comienza este problema, que ahora es un problema americano, en todo el sentido de la palabra, de las Américas. Pero tenemos esa experiencia de 50 años, una experiencia sanguinaria y feroz. Y se empieza a repetir desde hace algunas décadas en otros países, México. Por eso, quizás el hecho de que sea Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta Tierra, en la humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política. Y empiezo por subrayar la palabra víctimas, no victimarios. En los 50 años nos han señalado como victimarios, y ha sido tanto el temor ante el poder mundial de nuestras capas dirigentes de la política, que entonces lo único que hemos hecho es, de una manera vergonzante, porque sabemos qué pasa en nuestros países. Hay un dicho popular en Colombia que es ser más papistas que el Papa. Es decir, repetir el discurso oficial de la lucha o de la guerra contra las drogas durante 50 años. Repetirlo y repetirlo, porque creemos que si nos separamos una coma de él, que si decimos, oiga, esperen, ustedes no tienen razón, señores de la Unión Europea, o señores de Naciones Unidas, o señores del gobierno de los Estados Unidos, o señores del gobierno ruso, no tienen razón, entonces nosotros mismos no lo decimos, nos autocensuramos, porque le tenemos temor a que nos digan que es que estamos aliados con el narcotráfico. Claro, como aquí se produce la mayor parte de la marihuana y de la cocaína, que durante estos 50 años señalaron el curso fundamental en el tiempo de la llamada guerra contra las drogas. Entonces nos da miedo a decir, oiga, lo que ustedes, que tienen la mayor parte de los consumidores de esas drogas en sus sociedades, nos da miedo decirles que están equivocados.
Y repetimos un discurso oficial que si fuese por simplemente las palabras, pues sería de pronto hasta inocuo, pero resulta que tiene unas consecuencias dramáticas en nuestras propias sociedades. Y que nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países. Porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina. Un genocidio. Y nosotros somos dirigentes políticos y sociales, unos de derechas, otros de izquierdas, otros no saben qué son, otros buscando alternativas, otras, y movimientos que nacen en nuestra juventud y dinámicas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad alrededor de este tema? Que cada vez más determina los destinos de nuestras sociedades, cada vez más. Antes pensábamos que era un problema de Colombia, nosotros encerrados, inundados de nuestra propia sangre, solos. Pero hoy no es así. Hoy precisamente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas, hecha en Estados Unidos hace 50 años, trasladada a la Unión Europea y por ahí a las Naciones Unidas, ha hecho víctima a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias, las mismas que había en Colombia, pero trasladadas ahora a Chile, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a México, a Centroamérica toda, a Venezuela, a las islas del Caribe. Hay un país ya destruido hoy. No fue Colombia que resistió, es Haití. Es destruido por este tipo de política. Todo. Su Estado fallido. Su sociedad inmersa en la autodestrucción. La sociedad que le gritó a todos nuestros países hace 2 siglos la palabra libertad. Qué paradoja, como si cerráramos el círculo. Allí donde por primera vez se habló de república, de libertad, de democracia, es donde está hoy, al final de esos 2 siglos de vida republicana de nuestra Latinoamérica, el final del ciclo, la autodestrucción. Eso no es una coincidencia, eso llama a una reflexión y a unas posiciones que tenemos que tomar sin miedo y sin temor. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente. Quizás. Y voy a tratar de explicarme. Porque es el inicio, yo sé, de un debate entre nosotros, pero que tiene que ser entre nosotros, por eso queremos una conferencia de presidentes de América Latina para continuar esta discusión en sus tonalidades, unas nosotros le llamamos godas, conservadoras, fundamentalistas, extremistas, otras científicas, otras progresistas, que ojalá se junten a las visiones científicas que deben ser los verdaderos faros de las decisiones de la política. Es la ciencia la que nos tiene que guiar. En esto no hay puntos finales, este es un debate, un proceso, unas experiencias en camino, pero hay que admitir las equivocaciones, si no, no salimos de la trampa, porque es una trampa. Veamos, yo soy economista, soy hombre de izquierda, fui insurgente, peleé en estas montañas. Progresista es mi electorado, no es la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, es la mitad de la sociedad colombiana. Nunca una persona como yo había podido ganar las elecciones en este país. Este país es relativamente conservador. Pero me atrevo, aprovechando este espacio de la historia,
al que tengo oportunidad de decir lo que pienso sobre esta materia. Soy economista y quisiera abordarlo un poco desde la profesión y desde el ABC que todo muchacho, muchacha que entra a estudiar economía aprende en el primer semestre, lo básico. No hay que ser un experto. Las drogas son un mercado. Miren qué mercado, ¿no? Todos lo aceptamos aquí, es un mercado. Un mercado tiene una oferta y tiene una demanda. Dice el ABC de la economía que esa interacción genera algo que se llama el precio. ABC, nada nuevo bajo el mundo, consenso en el pensamiento económico. Entonces, ¿qué hacemos frente al mercado de las drogas? Tesis: deberíamos reducir la demanda. Dice Juan B. Seix, padre de la economía, toda oferta crea su propia demanda, o al revés, toda demanda crea su propia oferta. ¿Cómo se reduce la demanda en un mercado? De primerazo alguien diría, pues, elevando el precio. Entre más elevado el precio, menos demanda hay. Esa es una tesis. Más o menos, si se dan el café, se dan estos dulces, se dan las guayaberas que me regala el presidente, se da en los aretes, se da en las camisas, pantalones, en toda mercancía. ¿Cierto? Si se reduce la demanda, ojo, se reduce el precio. Si aumenta la oferta, se reduce el precio. ¿Estamos? Si aumenta la demanda, aumenta el precio, como el pan. Entonces, si nosotros reducimos la demanda de las personas que consumen estas sustancias, sin decir si es bueno o mala, sino si reducimos la demanda, ¿qué sucedería en el mercado de las drogas? Se cae el precio. Y si se cae el precio, ¿quién se enriquece? Quizás nadie, incluso todos quebrarían del lado de la oferta. Se acaba el narcotráfico, amigos y amigas. Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. Ahora, la demanda se reduce en el caso de las drogas a partir del precio. ¿Es el precio la variable que mueve el consumo de las drogas? De tal manera que si yo elevo sustancialmente el precio, ¿se acabaría la demanda? ¿O al revés? No. La demanda por drogas depende no del precio, depende de unos factores, y ahí el problema. Según la ciencia, de gentes que se vuelven adictas sin saber, incluso todavía no se sabe por qué una persona se vuelve adicta al alcohol y otra consumiendo el mismo alcohol no, o al café que tiene cafeína, no. Hay adicciones que habría que desde la ciencia mitigar. Tesis discutidas en la Bogotá humana: las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Mire qué diferente el discurso oficial al que estamos pronunciando. Sociedades que se van quedando sin amor, que van rompiendo las comunidades porque hay que competir, y entonces el hombre del éxito y la mujer del éxito, y lo que ven por los comerciales. ¿Cómo es un hombre de éxito, Álvaro? Más o menos así como Álvaro.
cómo es una mujer de éxito, cómo le venden a uno eso en la cabeza, en la educación que hacen los medios de comunicación y la publicidad y el mercado alrededor del éxito de una persona. Se van rompiendo las familias, va siendo la soledad. La soledad aparece como el factor de mayor producción de consumo de drogas. Las sociedades con más soledad son más consumidoras. ¿Es la mexicana la más consumidora? ¿Es la colombiana? Que no es sino salir a una calle y los muchachos y las muchachas se están mirando entre sí. Vayan a una calle en Bruselas o en Nueva York y ¿qué encuentran? La experiencia de andar en una calle bogotana o caleña o una calle norteamericana o Norteamérica de los Estados Unidos es totalmente diferente. Y no simplemente por culturas, es porque así lo produjo un sistema económico. Antes los franceses bailaban alrededor del vino, que es una droga. Y sus fiestas eran enormes en los pueblos franceses. Hoy no hay sino soledad. El capitalismo, en su fase más tardía, llevó a las sociedades que hoy consumen drogas a la soledad y por eso consumen drogas. La droga reemplaza la falta de afecto y la soledad. Pero esto no se puede hablar entonces. ¿Por qué? Porque la política oficial no está en este mercado en recortar la demanda. Esta es en recortar la oferta y a la fuerza. La demanda no está aquí en la política oficial. Y miren las cosas que se van produciendo en estos discursos que se vuelven como verdad cierta y que son simple hipocresía. Recortar la oferta por decreto y usar el Estado para acabar la oferta. Esa es la guerra contra las drogas. ¿Sí o no? Y no nos enseñaron los mismos Estados Unidos la misma experiencia histórica y lo que hoy es Rusia, que el Estado no puede acabar el mercado. Si yo escucho a la derecha, no me está diciendo exactamente eso, que qué equivocación de los bolcheviques, de los socialistas, de los comunistas, ahora dicen de los terroristas, de pretender que desde el Estado y por decreto se podía acabar el mercado, que fue lo que pretendió el socialismo soviético, ¿o no? Pues fracasó el socialismo soviético. Fracasó. Ese mundo no era cierto. No se puede acabar el mercado por decreto. No se puede con el Estado acabar el mercado subsiste. Lo cual significa que el socialismo no se construye desde el Estado. Pero bueno, esa es otra discusión. Si esa es la experiencia histórica que hemos vivido en el siglo XX, si la ilusión del socialismo soviético desapareció en el 89 y nos convencimos nosotros y todos que el Estado no puede acabar el mercado, ¿cómo es que aquí en esta política de guerra contra la droga nos dicen que el Estado puede acabar el mercado? ¿No es una contradicción en los términos? Oiga, si la Unión Soviética se acabó, ahora nosotros pretendemos que el Estado acabe la oferta por decreto, usando los fusiles, los militares, las naves. Nos invitan a una conferencia en la Unión Europea de ministros de defensa. ¿No debería ser más bien de ministros de salud pública, me pregunto yo? ¿O es que el fentanilo lo van a acabar con fusiles? Apenas entre el fentanilo a la Unión Europea se produce exactamente lo mismo que en los Estados Unidos. 100,000 muertos jóvenes al año. 2 veces la guerra de Vietnam. La cocaína en Estados Unidos mataba 4,000 al año. Y la marihuana, ninguno. Y ahora son 100,000. Con fusiles, con calabozos.
con cárceles privadas, metiendo otros 10 millones de norteamericanos a la cárcel. ¿Así se va a acabar? Pues esta guerra, pensada así, contra toda evidencia, ha fracasado. Ha fracasado. Si yo digo esto en una prensa, en un medio de comunicación, siempre alguien me va a decir, oye, ¿y qué usted está pensando? Que entonces toda la juventud se vuelva drogadicta. Usted está pensando, usted es un aliado de los narcotraficantes, ya me lo dicen. No, porque cada dólar que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción. Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a psicólogas, a jugar en los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas. Pero cada dólar que se dedica a recortar la oferta, hace crecer el precio. Y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos blindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. Y entonces aquí está nuestra historia latinoamericana reciente. Si cogemos todos los presidentes y políticos que han sido puestos presos y condenados por sus relaciones con el narcotráfico en todos nuestros países, encontraríamos que todos repetían el discurso oficial de la guerra contra las drogas. Más papistas que el Papa. Hipócrita. Aquí en Colombia ordenaban fumigar decenas de miles de campesinos con un veneno que se llama glifosato. Sus bebés, sus perros, sus familias, sus cultivos de pan coger, todo. Porque así se combatía el narcotráfico, decían. Ordenaban ir a los campos y el que tuviera un campo de hoja de coca, capturarlo y meterlo en la cárcel, 25% de los presos. El que vendía droga en un barrio, cogerlo preso, generalmente un joven, y a la cárcel. Y el que consumía, a la cárcel. Cualquiera que fuese la cantidad de droga que tuviera en un bolsillo. Una guerra entre la policía y la juventud civil en los barrios populares. Una guerra invisible, todos los días, todas las noches. Y ese mismo político que ordenaba hacer eso, se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia. Yo afirmaba en mis discursos, los senadores de la República hacían por las mañanas las listas de quienes iban a ser asesinados y por las noches hacían leyes de la República. El 35% del Senado de la República en la época paramilitar era aliado de los paramilitares, que era la organización narcotraficante más grande del mundo. 35% del Senado de la República, todo fue a parar a la cárcel. Estados que se van volviendo narcoestados. Ese es el producto de la guerra contra las drogas. Claro, en Viena, en las convenciones, hablando con los norteamericanos, en Washington o allá en Bruselas, todos son antinarcotraficantes. Saludan al jefe de la política antidrogas de los Estados Unidos por la mañana, cogen el avión y después se abrazaban con Pablo Escobar en las noches con las niñas. Hipocresía. El efecto no es simplemente ese, la hipocresía de una política. El efecto es que murieron 1 millón de latinoamericanos en estos 50 años. 1 millón. Y allá en Estados Unidos cogieron 10 millones a las cárceles de negros y latinos, la mayoría. Y nuestros estados hoy tienen regiones, subregiones bajo control mafioso, no bajo control de la democracia. Incluido Haití, que está todo ya bajo ese control. Y hemos tenido presidentes que son narcotraficantes, y políticos y dirigentes en todas las vertientes de la ideología.
Y el culpable ha sido el campesino, el humilde. Y los hemos llevado a la cárcel y les hemos bombardeado sus cultivos. Y en Colombia hay una guerra eterna que se extiende, no que se quita de Colombia, sino que empieza a aparecer en sus formas, o que es el Comando Rojo en Brasil, o el Jalisco, y el Sinaloa, y no sé qué vainas. Ejércitos privados cada vez más fuertes con capacidad de derrotar o comprar estados. Y esa se ha vuelto América Latina, el país de los poetas y los escritores y de la belleza, como digo yo. Los países de la belleza se han vuelto eso. Ese es el resultado de una política desastrosa y equivocada, a la cual hay que ponerle punto final. Y es América Latina la que tiene que hablar y decidir, porque es la víctima. La víctima, no la victimaria. Y están engañados los de la Unión Europea y están engañados los centros de poder mundial, porque están escapándose de una discusión en donde el culpable es el campesino andino o de la selva amazónica, y no se cuestionan por qué en su sociedad tantos jóvenes consumen solitariamente drogas hasta matarse. Ese es el problema central. Como esa discusión lleva a un cuestionamiento del estilo de la sociedad, entonces América Latina tiene que ser la culpable porque no quieren asumir esa discusión. Miren, la guerra contra las drogas comenzó con la marihuana. Nixon y el movimiento hippie que le llenaba el mall de millones de jóvenes peleando contra la guerra en Vietnam. ¿Fue así o no fue así? Los hippies consumían marihuana y LSD. Ni el LSD mata ni la marihuana mata, pero ahí decretó la guerra porque no quería que la juventud norteamericana atacara la guerra en Vietnam. Y resulta que se producía marihuana en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa decisión de Nixon creó la mafia colombiana. Una por ahí que había en la selva, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora, hace 50 años tenemos mafias cada vez más poderosas, multinacionales, ya no son colombianas, ya no son mexicanas, son americanas. Por la marihuana. ¿Cuánta gente mataron en Colombia por la marihuana? ¿Cuánta gente colombiana fue encarcelada por la marihuana? Y no acaba la Convención de Viena de decir que la marihuana es una medicina. Entonces, ¿quién nos devuelve los muertos? ¿Quién nos devuelve el dolor de las familias? ¿Quién nos devuelve al estado en que Colombia no tenía mafias? ¿Quién? O sea, nos mataron gente porque sí, por dominar, porque un señor godo, regodo como Nixon se le ocurrió que los hippies eran su enemigo y entonces tenían que volver la marihuana un delito. Y se tiraron a Colombia, se tiraron nuestro país, lo dañaron de esa manera. Y todavía bajo ese precepto mantienen esta política que llaman guerra contra las drogas para que muera 1 millón de latinoamericanos más. Ya en perspectiva, en 50 años, el fentanilo les mataría 5 millones de norteamericanos. Y había otro 1 millón de muertos latinoamericanos. ¿Y cuántos millones presos? Fracasaron. Eso no sirve. Así no es. No se puede recortar la oferta. Corrompemos al ejército, a la policía, al Estado. Corrompemos la democracia, la matamos. Tenemos que proteger a los consumidores. Tenemos que construir unos entornos alrededor de los consumidores que no son nada más especial, tecnológicamente hablando, que amor. Allá en Estados Unidos tienen que construir más amor. En Europa, menos carros, más amor. Menos lujos, más amor. Menos calles de moda, más amor. Y verán cómo se reduce la demanda. Y lo mismo nosotros, los latinoamericanos. Puede haber las toneladas de fentanilo que haya,
con capacidad de matar medio país, porque solo se necesita la punta de este lápiz para echarla en este café y la persona tiene una altísima probabilidad de quedar adicta porque es 50 veces más poderosa que la heroína y mata. Le pasa a los Estados Unidos. Pueden producir toneladas así en un día y tendríamos una pandemia peor que el COVID, peor que todo. ¿Cómo nos defendemos de eso? Eso no se produce en los campos, no se produce en América Latina, no lo producen campesinos, no es una planta, es simplemente una fabriquita que combina unos químicos. ¿Cómo van a combatir eso? Eso se combate con amor, señores. Fentanilo se vuelve nada, un polvo de color por ahí, no sé qué color tendrá. Nada, no sirve, no se vuelve mercancía si no hay quien la consuma. Y para que no haya quien la consuma, la sociedad tiene que ser solidaria, calurosa, amorosa. Eso no lo produce el capitalismo, pues cámbienlo. Si quieren realmente la vida, o regulen ese capitalismo para que haya espacios de amor y solidaridad en la sociedad. Pero no nos vengan a echar aquí la culpa y a producirnos otro millón de muertos y acabar con América Latina, que además ya ni producimos el tal fentanilo. Esto va a cambiar y bastante. Los laboratorios de cocaína van a estar en España y en Bruselas, allá donde está la Unión Europea, allá hay laboratorios de cocaína, junto al Parlamento Europeo, en los grandes puertos europeos. Laboratorios de cocaína, no están aquí en Cali, se los están llevando, porque allá necesitan pureza para competir con el fentanilo. Se acabó, señores. Entonces, lo que yo le propongo, que me extiendo mucho, que ese es mi problema. Adelante. Lo que yo le propongo a los expertos, las expertas que han venido aquí, delegaciones participantes de América Latina y observadores de fuera, es que reunamos los presidentes, demos un paso más. Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia, y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó. Sin vergüenza, sin vergüenza. Es lo que significa la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. Porque los que han cometido los errores no somos nosotros realmente. Los que hemos puesto la sangre somos nosotros. Los que hemos puesto el dolor somos nosotros. Los que nos han destruido la belleza somos nosotros. La ilusión somos nosotros. Allá también hace 50 años, como en una paradoja, allá en La Moneda mataron a un presidente porque tenía una ilusión y hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social. Ahí acabaron un camino que hasta ahora retomamos. Por eso mañana estaremos allá para decirle al pueblo latinoamericano que es el momento de reconstruir la ilusión y la esperanza, y no es repitiendo guerritas y guerras tan sanguinarias y feroces y tan equivocadas como la mal llamada guerra contra las drogas, mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Con las palabras de los señores jefes de Estado de México y Colombia y con la participación de todas las delegaciones que nos acompañaron durante estos 3 días de conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas, así como los miembros observadores, damos por concluida la conferencia.
Invitamos a los medios de comunicación a la sala de prensa para la posterior declaración de los señores presidentes de Colombia y México.